Enseñanzas, del libro de Ramda, llamado, El Plano Sublime, capítulo, llamado, Una Mañana Espléndida, segunda parte. De pronto, despertamos una mañana, en esta vida, y está hecho. Nos levantamos antes del amanecer, miramos por nuestra ventana, su cristal está empañado, y observamos cómo amanece, y realmente comprendemos, que este es el momento, de toda la eternidad. Esa libertad, significa que estamos limpios, estamos, totalmente purgados de nuestro, yo, despedazado. Habremos reclamado el poder de nuestro ser, no tendremos sombras, estaremos purificados. Ese es el momento de la restauración, el momento más hermoso, es una espléndida mañana. Somos libres, no tendremos que esforzarnos más en otras vidas, sentiremos un gozo increíble en ese momento. Ese es el fruto del trabajo espiritual. Después de eso, el camino del potencial con el que creamos lo inimaginable e imaginado, empieza a moverse dentro de nuestra vida con claridad. No hay nada que detenga la manifestación de lo que crearemos en el cielo. El futuro creado, en el plano superior, ya no puede detenerse, porque hemos recuperado el poder de nuestro pasado. Estaremos limpios, purgados, puros y completos. El yo ha nacido de nuevo, está restablecido, se ha reconstruido el templo. Cristo nos abraza, en el yo. Cada vez que lo hacemos, ganamos más fuerza, más poder espiritual. En esa mañana, estamos libres del pasado. No somos el hijo de nadie, sino el de nosotros mismos. Ese potencial impetuoso, que creamos en el plano superior, empieza a manifestarse porque estamos limpios. Somos conscientes del momento, en el presente. Lo que creamos, lo que deseamos hacer, llega sin esfuerzo. Hemos entendido que al haber entregado nuestro poder, al haber interferido el libre albedrío de otra persona, al haberle echado la culpa al libre albedrío de otro, al haber dividido nuestro propio yo, no ayuda a la realización espiritual. Cuando llegue esa espléndida mañana, no tendremos que hacer el repaso en la luz, pues ya no habrá nada que tengamos que repasar. Ascendemos a partir de una vida que comienza con la liberación espiritual. Empezamos a caminar por el sendero del maestro. Un maestro es aquel que camina para reconstruir esto. Sin importar esto, reconstruye esto. Cuando está hecho, tenemos un maestro en pleno florecimiento. Hemos hecho cosas que no son buenas ni malas, pero que han disminuido nuestra habilidad de ejecutar lo extraordinario. Ejecutar lo extraordinario implica regresar al templo de Dios y ser Dios para que cuando expresemos nuestra palabra, ésta se manifieste de inmediato, tal como sucede en el plano superior. La diferencia entre nosotros y un Dios es que Dios está completo. Para un ser de esos, no existe la muerte, porque están totalmente dotados de su Dios fuente. Sus cuerpos serán transmutados por la cantidad inmensa de energía manifestada con firmeza por ese Dios fuente, ese lugar omnipotente. Si nosotros cuidamos del yo, Él se encarga de todo lo demás. Para un maestro, entonces, no existe el tiempo. Si leemos o escuchamos las palabras de los grandes maestros, sus respuestas pueden llegar a confundir nuestra mente, y son muy sencillas. Nuestra mente animal las echa a perder, porque trata de analizarlas e interpretarlas, pero nunca podrá hacerlo. Esas son respuestas del espíritu, no del cuerpo. Nos hablan desde el yo, ese es su lenguaje. La única razón por la que envejecemos es porque seguimos mandando hacia adelante el eco del pasado. Los patrones emocionales de las conexiones fijas de aquí arriba nos siguen recordando lo que no somos, y ese pasado es un cuerpo emocional. La energía entre dos puntos de conciencia define el tiempo, su velocidad, su impulso. Eso es definir el tiempo. En este cuerpo, tenemos dos niveles de conciencia. Tenemos la conciencia cuerpo-mente, y la conciencia divina. Si tomamos ese hecho, y lo entendemos como un impulso, el cuerpo está continuamente sometido a una presión emocional, y eso significa, que si es así, las emociones que se mueven, desde dentro de él, agotan el abastecimiento de hormonas, y la energía que lo gobiernan. Esos componentes fundamentales de la parte física, se agotan todos los días, al recordarnos lo que hicimos tontamente en la juventud, pero cuyas consecuencias se ven ahora en la edad madura, de modo que
Todos los días el trauma emocional de nuestro pasado sigue dividiendo nuestro yo, y eso es el tiempo. Por eso cuando nos liberamos de las cargas del pasado y retomamos nuestro poder, se termina esa reacción del pasado. La ascensión se convierte, simplemente, en el estado natural por haber eliminado nuestras cargas. En este punto, el maestro camina verdaderamente sobre la faz de la tierra. Es posible hacerlo todo en una existencia. Los maestros pueden disfrutar de una vida infinita, y en ese estado comienza su gran obra. Cuando ellos se dan cuenta que todo lo que han imaginado no se manifiesta al instante, entienden que dentro de su Dios fuente hay una división leve, y saben con certeza lo que es. Comprenden que en algún momento o lugar han entregado su poder. Tienen que eliminar esa carga, y la encuentran. Ese es un maestro. Es fácil advertir entonces que caminar como un maestro es una vida solitaria. Es soledad, pero se puede compartir con muchos maestros. Cada ser tiene que construir su realidad individualmente. Esa realidad puede ser compartida por muchos maestros, pero el maestro en sí es un ser soberano e individual, que no ha entregado ningún poder, solo lo hace para prestar ayuda. El maestro disfruta de la compañía de otros maestros, porque hay equilibrio en su comunidad. No escucharemos nunca a un maestro arrepentirse de su pasado. Nunca escucharemos a un maestro hablar de otra entidad, o creerse más que otros. Por esa misma razón, tenemos la sensación correcta, que ellos son muy humildes. Lo son, no tienen un ego alterado. La verdadera vida espiritual es aquella en la que nacemos para entender el yo, sanarlo, y dedicar toda una vida al arte de su sanación. Lo que sucede entonces, y que es tan diferente a lo que le sucede al grupo que está inventando computadoras al otro lado del río, es que la vida espiritual es eterna, así que, cuando sanamos el yo, pertenecemos a la eternidad. Cuando nos enfocamos en lo que nos ha dado la vida, lo que realmente somos, y nos esforzamos por convertirnos en ello, y por entender su metodología y su ciencia, la mecánica de cómo funciona, cuando dedicamos una vida a hacer esto, entonces ese espíritu será nuestra recompensa en una existencia sin fin. Vemos una diferencia muy clara entre el ego alterado y el yo, que se define. La mente analógica es una constante, y cuando nos adueñamos del pasado y de nuestras cargas, tenemos claridad. Al otro lado de las cargas, yace lo inimaginable, y la posibilidad de que sea instantáneo. Somos muy rápidos, pero si la rapidez está dividida en actitudes, somos más lentos. Nuestra divinidad está dividiendo la actitud. No podemos hacer nada, y entonces pensamos que es imposible. Esa una buena excusa para no luchar. Una espléndida mañana, tendremos ese momento de gozo increíble. Será constante, porque ya no habrá nada que nos arrastre, nada que nos consuma, nada que nos distraiga. Habremos limpiado la casa. A veces, se necesitan millones de vidas para limpiar una actitud, o puede requerir de una sola vida enfocada en limpiarlas todas, y entonces nunca morir, y caminar con dioses. Eso es lo que da poder. Es importante, porque fue lo que hicimos en el plano superior. Fue lo que aprendimos a hacer allí, en un momento. No hubo nada que bloqueara el camino de nuestra imaginación. En los planos tercero, cuarto y quinto, estamos más cerca del Dios fuente. Nuestra vibración es instantánea, pero todavía nos quedan el sexto y el séptimo plano. Somos una criatura que es propensa a la imaginación, porque ese es su orden natural. Esa imaginación se colapsa al instante en la forma tangible. Aquí estamos las criaturas, los dioses, en todo su esplendor, que continuamos dividiendo nuestro yo, con juegos tontos y vanos, que no hacen más que posponer el dominio sobre todo eso, lo que se suponía debía ser solo una experiencia de evolución, y la desperdiciamos. En esta escuela, se aprende a definir el yo, pero nosotros complicamos las cosas. Así se ve desde otra perspectiva. En la orientación aprendemos sobre cómo ir a la luz, el día del juicio, y cómo, en ese repaso en la luz, nos convertimos en todas las cosas, tanto en el sujeto, como en el observador. Aprendimos que después de este repaso de nuestra vida, a pesar de ser tan perturbador, allí en el plano superior, estamos más cerca de nuestro elemento natural, que lo que estamos aquí, en este plano físico. Aprendimos
que hay salas de contemplación, los llamamos los salones de contemplación, en los cuales tenemos la capacidad de reflexión. Ahora nos hemos separado de nuestro ego alterado. Podemos conservar el aspecto de nuestro último cuerpo, si deseamos que nos ayude a recordar lo que debemos hacer, pero nos hemos separado de él. No nos importa a quién dejamos en la tierra. No nos importa qué pasó con nuestros bienes personales después de la muerte. Realmente somos muy diferentes de lo que fuimos en esa existencia humana. La tenemos presente porque ahora, teniendo en cuenta lo obtenido en esa vida, debemos ser capaces de contemplar, sabiendo que la contemplación es nuestro orden natural, porque en cuanto lo hacemos, se manifiesta. Debemos reflexionar sobre cómo dar respuesta a los asuntos que, una vez más, en otra vida, no fuimos capaces de solucionar. Mientras entendamos la unicidad, Dios es uno, entonces, las cosas gratas de nuestra vida pasarán genéticamente. Si engendramos hijos en esa vida pasada, entonces sucederá algo honroso, y es que habremos creado un linaje, y la ventaja de eso es que nuestras actitudes se hacen carne. En la siguiente generación, nos esforzamos por encontrar esa línea de potencial, y por crear nuestro futuro, para poder solucionar nuestros asuntos. No se trata de ser una buena o mala persona, se trata de lo que hacemos con las oportunidades, y a qué nivel de conciencia lo hacemos. Se trata de crear y experimentar para que el alma tenga otra piedra, otra herramienta, con la cual construir una nueva realidad, basada en esa sabiduría. Sabemos todo esto, pero también sabemos que nuestros asuntos inconclusos, como hemos aprendido, no se pueden completar en el plano superior. Allí podemos ver el fin de todo, porque podemos ver lo que somos en otros reinos. Se nos da la oportunidad de jugar allí, se nos brinda la ocasión de ver lo que seríamos si fuéramos esta vida, o esa vida, o aquella. Estamos limitados por lo que sabemos. Podemos hacerlo todo, tomar nuestra siguiente encarnación y recorrerla toda. Podemos visualizar la vida más ideal, pero en realidad no la vamos a vivir. No ganaremos la esencia de la sabiduría, a menos que regresemos al lugar de su origen, o sea, aquí abajo, al plano de la demostración, el plano denso, viscoso y azucarado. Es aquí donde nos tenemos que definir, y donde tenemos que obtener conocimiento. Sabemos que la única forma de trascender este plano físico es trazar un camino en el plano superior para saber lo que queremos alcanzar aquí. Lo más importante es que hemos almacenado ese plan en el alma, que es la que recuerda. El alma es lo que le dará vida a la criatura en el útero. El alma va a crear el latido rítmico del corazón. Podemos decir que el alma es el señor del cuerpo, también tiene influencia sobre el papel que jugarán los genes en la formación del cuerpo. El alma va a hacer eso, pero no hará que el cerebro recuerde lo que aún no tiene. Solamente puede almacenarlo en el cerebelo bajo, el único lugar donde se le permite hacerlo. En el plano superior aprendimos que tenemos que tener en cuenta el factor cuerpo. Aprendimos sobre las personas que van a representar los papeles. Algo importante que aprendimos es que no todo aquel que hemos conocido en esta vida, lo hemos conocido en vidas anteriores. Pensar de esa forma es pensar de un modo estrictamente lineal. Eso no es estar iluminado. Necesitamos ser mucho más amplios y no basar una familiaridad en una línea de tiempo que es larga y plana. Aprendimos que no todo aquel que conocemos o con el que sentimos familiaridad viene de una vida anterior. Esas personas son nuestro futuro. Aprendimos que, siguiendo la lógica de la enseñanza, todo el mundo, con excepción de los maestros, pasa por el repaso de su vida. Todos son procesados en el plano superior. Todos llegan a enfrentar sus cargas, y se les da un período de descanso. Todo el mundo lo necesita. Luego, pasan a ver lo que fueron. Presencian la vida que no es más que un desenvolvimiento de su propia conciencia. Se recuerda todo, porque se le entregó el poder a todo. Cada pensamiento es una forma. Vemos todo de una forma real y tangible. Todos disponemos de milenios para contemplar si deseamos sanar. Sanación no significa que estamos sufriendo en el plano superior. Allí no se sufre, es sanar las divisiones de nuestro yo, subjetivo y objetivo, para concluir los asuntos. Aprendimos que en las salas de contemplación, cuando le prestamos atención a un compañero,
y conversamos, estamos compartiendo ideas. Si escuchamos atentamente lo que dice un compañero, su mente hace que la nuestra se encienda, de modo que caminamos por su mente. Eso es conversación. Al expresar la palabra, la otra persona entonces camina por nuestra mente. La mayoría de las personas son muy pobres a la hora de compartir. Así es como funciona. En el plano superior, cuando empezamos a contemplar, no es lo que hablamos. No hablamos, pensamos, tenemos pensamientos, creamos imágenes. Así nos comunicamos, imaginamos, trazamos y planeamos una línea de tiempo y la forma de solucionar el sufrimiento y la condición de víctima, cómo sanar el odio, todos los asuntos sin resolver. Realmente vemos esas imágenes en más de 3 o 4 dimensiones y en los colores más increíbles. Y lo que ocurre es que otras personas llegan a esa zona y también están creando imágenes. Siempre somos atraídos hacia lo afín. Al evolucionar, desechamos nuestra disparidad y evolucionamos hacia nuestra afinidad siguiente. Puede suceder que encontremos a alguien en otra dimensión, que todavía tiene un asunto sin resolver, que puede tener una dinámica diferente de la nuestra, pero que es semejante a nosotros en cuanto a la división del yo. Puede suceder que estemos sentados al lado y nuestras líneas de potencial empiecen a fusionarse, y vemos que somos complementarios de esa otra persona. Podríamos decir que es una camaradería nacida en el cielo, y lo es, realmente lo es. Al acercarse la hora de la prueba, la cual empieza a desarrollarse en el drama de nuestra vida, de repente, empezamos a encontrarnos con ellos, llegan de todas partes, y la prueba empieza de inmediato. En realidad se trata de magníficos seres, que comparten una sanación en otro nivel. Están aquí, se encuentran, o se reúnen, estaremos con ellos por un tiempo. Es en ese instante, cuando el espíritu está en guerra con el cuerpo material, porque se dispara el interruptor, para que se presente la línea de potencial espiritual, en la cual se dará la sanación real. Estos seres estuvieron juntos antes de esta encarnación, y no se trata de lo que tengan en común, referente a riqueza o juventud. Físicamente no tienen nada en común, pero en ese momento, en esa línea de tiempo tienen mucho en común. Están allí para facilitar una sanación, una recuperación, de un Dios dividido por asuntos sin terminar. Cuando la sanación tiene lugar, el grupo se separa y cada uno sigue su camino. Ese algo se llama crecimiento. Ellos ya cumplieron su propósito. Se terminó, ese era el propósito. Se ayudaron mutuamente. La naturaleza humana tiende a crear ataduras, a construir comarcas, con sus respectivos linderos. Esa es nuestra parte animal. Cuando dejamos ir todo eso, el proceso está concluido, y no originamos un pasado. Si nosotros nos apegamos a todo eso, mantenemos la herida abierta. Estamos aquí para encontrarnos, sanarnos, y seguir adelante. También hablamos de personas que se conocen en el plano superior, y la dinámica de su afinidad es tan profunda, que allí se genera amor, un amor profundo, duradero y verdadero. Hemos aprendido sobre el amor. Es Dios puro. Amor es el acto de dar. Dios no es un tomador, es un dador. Ese amor es el material cósmico que lo mantiene todo unido. Es posible que en estas áreas de contemplación se encuentren dos seres tan similares que habrá sanación, no solamente de uno, sino de los dos, como uno. Esa dinámica entre ellos se llama amor. Ellos no tienen carencias. Cuando no hay carencia, hay amor. Ellos se encontraron, y no les faltaba nada. Cuando bajaron aquí, a encargarse de sus asuntos, el otro los siguió, y organizaron sus vidas para encontrarse. Saben que una vez terminados sus asuntos, se van a encontrar, pues es una promesa que hicieron. Hablamos también sobre seres que se encuentran aquí, y encuentran ese mismo vínculo excepcional. Ese vínculo es lo que Dios es. Ellos son uno, representan un todo. El amor no está fragmentado, es total, es indivisible, es la energía radiante del todo. Por eso los maestros están llenos de amor, porque están completos. La división de nuestro Dios se encuentra en nuestros enemigos, y que para nosotros, ellos son tan importantes como aquellos que amamos. Cuando reconstruimos el yo, es amor total porque no tiene carencias. En nuestras vidas, estamos tú y yo.
Algunos de nosotros hemos hallado ese ser elevado, que una vez unificado, no tuvo carencias. Cuando no hay carencias, hay una radiación de amor. Aquellos seres encontraron al verdadero Dios, la unicidad, y se sanaron. Así, es como queremos ser todos. Solo a través del amor, podemos producir lo inimaginable. Nunca lo podemos hacer, en medio de la carencia. Aprendimos que, cuando una de aquellas entidades perece, esperará al otro, en las salas de contemplación. Cuando regresan, se produce una reunión de alborozo. O, si la vida de uno de ellos se interrumpió antes de tiempo, y regresa a este plano, el otro esperará, porque ese amor fue algo inesperado en sus vidas. Simplemente sucedió. Fue uno de esos momentos claros y lúcidos que permitió que ocurriera para saber, ser y sentir. Regresaron al jardín y no retornarán a la vida hasta que su amor regrese. Aprendimos que en el jardín de contemplación, nuestros enemigos acceden a hacerlo porque necesitan una víctima. Aprendimos a partir de eso que todo esto no es más que una partida de ajedrez gigantesca, donde cada movida y cada línea cuentan. El escenario y las oportunidades cambian continuamente. Comprendemos que cuando pasamos al otro lado, ya no tenemos mala voluntad contra nadie. Es ser el yo, totalmente, plenamente. El yo debe ser todas las cosas y todas las personas. Si lo que queremos es ser espirituales, no deberíamos tener rencores contra nadie. Deberíamos perdonar a todos, porque al hacerlo, nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, nos quitamos el resentimiento y recuperamos nuestro poder. Cuando aprendemos que cada persona es nosotros, tal como somos, entonces somos espirituales, pues no hay razón para no ser en la tierra lo que somos en el cielo. Sencillamente tenemos que escoger serlo y observar las condiciones para hacerlo. Si no hacemos trampa en el cielo, si no existe la duda en el cielo, si no hay mala voluntad allí, entonces, cuando hemos evolucionado, nada de eso existirá en este plano. Final de este capítulo. Gracias por suscribir a mi canal, compartir y comentar mis videos. Namaste, Atlantis, Mystique.